Muchas gracias por estar aquí en este espacio llamado Ilógicamente, que es un espacio donde básicamente la idea es poder representar la forma en la que el yo construye lógicas internas que parecen reales, aunque muchas veces sostienen sufrimiento, carencias o conflictos. La idea es que podamos entender cómo la mente vuelve lógico aquello con lo que nosotros de una otra forma tendemos a identificarnos. Y esto es algo que constantemente lo veo mucho dentro de los espacios, constantemente lo veo dentro de las sesiones, obviamente también en nuestro propio proceso personal, donde nosotros empezamos a sostener conflictos que no son necesarios vivirlos, pero los sostenemos porque no sabemos cómo abordarlo, no sabemos cómo interiorizarlo, cómo transitarlo, y empezamos a construir toda una identidad a raíz de este conflicto. Obviamente esta identidad posteriormente nos lleva a nosotros a construir una realidad que es coherente con esa misma identidad. Y ahí es donde surge mucha importancia el que nosotros seamos conscientes del cómo abordamos los distintos acontecimientos de nuestra vida que generan caos en nosotros, que generan conflicto y que generan sufrimiento. Desde mi perspectiva y obviamente apelando a una filosofía de vida mucho más amorosa, creo que tendemos a culparnos demasiado cuando vivimos un escenario de naturaleza conflictiva de forma conflictiva. Me explico. Nosotros vivimos un escenario que impacta profundamente en nosotros y ese escenario genera un conflicto dentro de nosotros. Y el conflicto que nosotros tenemos es porque al vivir este escenario doloroso, lo vivimos de forma dolorosa. Es decir, pretendemos muchas veces ante un escenario doloroso no sentir dolor, porque pensamos que es erróneo, porque pensamos que está mal, porque pensamos que de una u otra forma hay algo mal dentro de nuestro proceso personal que hace que vivamos de forma dolorosa un acontecimiento de naturaleza dolorosa. Y esto muchas veces termina siendo muy ilógico, porque ¿cómo le pido yo a mi sistema que ante una situación frustrante no se frustre? ¿Cómo le pido yo a mi sistema que ante una situación dolorosa no sienta dolor? ¿Cómo le pido yo a mi sistema que ante una situación triste no sienta tristeza? Esto muchas veces pareciera ser de sentido común, pero no apelamos a ese sentido común. Nos cohibimos, nos reprimimos, nos impedimos a nosotros experimentar el conflicto que nosotros estamos viviendo. Entonces, cuando vivimos un conflicto internamente, gracias a un conflicto externo que nosotros experimentamos, que muchas veces no es ni siquiera generado por nosotros. Piensa en los distintos acontecimientos que ocurren en la vida. La muerte de un ser querido, una quiebra económica o una estafa, te robaron, ¿sí? La ruptura de una relación, un diagnóstico médico inesperado. Este tipo de acontecimientos no necesariamente son acontecimientos que nosotros generamos y nosotros sentimos culpa al pensar que algo dentro de nosotros ha traído este tipo de experiencias. Muchas veces ocurren este tipo de acontecimientos que lo único que hacen es poder darnos una información acerca de cómo nosotros vivimos estos acontecimientos y principalmente la relación que tenemos con nosotros mismos viviendo este acontecimiento. Entonces, cuando un acontecimiento nos impacta profundamente, ese impacto recae directamente en nuestro sistema nervioso que de por sí es autónomo. Y en función de nuestra capacidad de procesar estos escenarios llenos de caos, de incertidumbre o de desorden, nosotros vamos a empezar a generar cierto tipo de interpretaciones y de conclusiones que lo único que hacen es tratar de orientar a nuestro sistema dentro de un escenario que todavía no es capaz de vivir. Me explico. Supongamos que muere un ser querido y es la primera vez que tú experimentas algo llamado duelo. Evidentemente tu sistema no va a tener cómo abordar esta experiencia, pero nuestra mente empieza a sacar conclusiones e interpretaciones a raíz de este acontecimiento. ¿Cómo empieza a sacar conclusiones e interpretaciones a raíz de este acontecimiento? Entonces empieza a sentir culpa por lo que no hizo o por lo que debería de estar haciendo que ahora mismo no está haciendo debido a la muerte de su ser querido. Empieza a señalar o a juzgar porque a lo mejor hay otras personas que procesan el duelo de una forma diferente. Empiezas a sentirte culpable y al sentirte culpable empiezas a sacar, a crear compromisos contigo mismo que de una u otra forma tienden a sostener ese mismo conflicto. Entonces, todo este tipo de interpretaciones a las cuales nosotros llegamos, lo único que hacemos es tratar de darle una herramienta a nuestro sistema para que se oriente dentro de un escenario que todavía no es capaz de abordar. Entonces, esto termina siendo peligroso porque estas interpretaciones nos llevan a nosotros a construir una identidad. Entonces nos convertimos en alguien en quien no somos
alguien que no queremos ser, única y exclusivamente para poder tratar de que nuestro sistema esté a salvo. Entonces, mira que esto que tú llamas identidad es una adaptación nerviosa que tú has construido para poder decirle a tu sistema nervioso que está bien y que está a salvo, porque en su momento, cuando viviste ese impacto original, no fuiste capaz de abrazarte, no fuiste capaz de transitar ese escenario de una forma amorosa. Entonces, cuando nosotros construimos una realidad, perdón, cuando nosotros construimos una identidad, construimos una realidad coherente a esa identidad. Entonces, muchas veces la realidad que nosotros tenemos es una realidad que es coherente con un dolor que nosotros hemos sentido y que todavía no hemos procesado. Muchas veces el yo soy controlador, muchas veces el yo soy egoísta, muchas veces el yo soy psicorrígido, muchas veces el yo soy insuficiente, yo soy inseguro, muchas veces el yo no sé dar amor o yo no soy afectivo, ¿no? Todo esto que nosotros denominamos nuestra identidad, en realidad es una adaptación que nosotros hemos incorporado para poder no sentir lo que tanto nos cuesta sentir dentro de un proceso, dentro de una experiencia inicial. Y este termina siendo muchas veces un conflicto mucho más grande cuando nos hemos familiarizado tanto con esa identidad que después ya no sabemos cómo vivir más allá de esa identidad. Entonces hay una frase que a mí me encanta, que me parece supremamente bella, que dice, conocerte se acerca más a escucharte que a recordarte. Cuando nosotros estamos delante de un escenario, muy pocas veces nos preguntamos qué sentimos. Muy pocas veces nos preguntamos si eso que nosotros sentimos nos está impulsando a hacer algo que queremos hacer. Entonces aquí dividimos la experiencia en dos. Una es mi experiencia emocional, llena de recuerdos, llena de instintos, llena de reacciones, y otra es mi experiencia conciencial, llena de posibilidades, llena de expansión, llena de apertura a descubrir, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que como no somos conscientes dentro de esta experiencia, empezamos a aferrarnos a lo que conocemos, es decir, a lo que recordamos. Entonces empezamos a recordarnos a nosotros dentro de esta experiencia y empezamos a comportarnos exactamente igual a como nuestro recuerdo nos dice a nosotros que deberíamos de comportarnos, porque es como siempre hemos sido nosotros y nos lanzamos y abordamos una experiencia nueva desde un marco de referencia antiguo, desde una información de lo que he sido yo hasta este momento. Por lo general, la experiencia y la inercia de la vida nos va llevando siempre a vivir experiencias más amplias, a tal punto de que cuando nos encontramos delante de una experiencia es para que nosotros nos convirtamos ampliamente en esa experiencia, no para que tratemos de tomar esta experiencia y la empequeñezcamos a tal punto de que quepa dentro de nuestro marco de referencia. Esto colocado en un ejemplo, ¿qué significaría? Supongamos que yo vengo de una relación de un carácter específico y a lo mejor en esa relación, por mis heridas, por mi pasado, por mi inteligencia instintiva y adaptativa, he tenido que recurrir a una identidad fría, he tenido que recurrir a una identidad aislada, distante, he tenido que recurrir a una identidad eh, solitaria, ¿sí? Muy poco afectiva. Entonces, esa relación se termina y estoy delante de una nueva relación. Y esa nueva relación ofrece la posibilidad de convertirme en alguien amoroso, en alguien tierno, en alguien cariñoso, en alguien detallista, en alguien romántico. Entonces, es como si me ubicara detrás de esta experiencia, justo en la línea de partida, y yo me preguntara, ¿la relación me está invitando a esto? Pero me recuerdo que yo nunca he sido esto. Entonces, voy a vivir esta relación, que quiero vivirla. Me muero de ganas por experimentar esto, me muero de ganas por abrir mi corazón, pero mi recuerdo, o el cómo me estoy recordando, me dice que yo nunca he sido así. Entonces, voy a vivir esta experiencia de naturaleza amorosa de una forma solitaria. Voy a vivirla de una forma solitaria porque es como siempre he vivido mis experiencias en el amor. Entonces,
llega un punto donde esa experiencia no va a ser coherente y no me va a transformar, pero no porque no tenga el potencial de transformarme, sino porque yo no tengo la capacidad de soltar lo que recuerdo de mí para fundirme dentro de esta experiencia y así poder entregar lo que esta experiencia me está invitando a entregar y de tanto proceso y de tanta entrega terminar convirtiéndome en lo que esta experiencia pidió de mí: amor, ternura, romanticismo, coquetería. Entonces, no nos transformamos, no porque la experiencia no sea transformadora, sino porque no permitimos que la experiencia impacte profundamente dentro de nosotros. Esto, dado el caso que nos demos el permiso de entrar en esta experiencia. Pero la gran mayoría de veces ni siquiera nos damos el permiso de adentrarnos en estas experiencias para seguir corroborando la misma identidad que hemos sostenido desde hace algún tiempo, porque es la forma en como siempre nos hemos recordado. Entonces, esta frase del conocerte se acerca más a escucharte que a recordarte es saber qué estoy sintiendo y saber eso que estoy sintiendo a qué me está empujando. Porque no se trata de si tengo el conocimiento, no se trata de si yo creo que tengo la capacidad de vivirlo, no se trata de si creo que tengo la orientación para vivirlo, se trata de que tengo esta experiencia delante de mí y mi conciencia me está empujando a vivir esta experiencia que es más amplia, que lo que exige es soltar mi vieja manera de ser y fundirme en la experiencia que me lleva a descubrir una manera de ser nueva, mucho más amplia. Entonces, escucharme me lleva a conocerme en este momento, no en lo que fui, no en lo que, no en mi historia, en lo que estoy sintiendo ahora, porque esto que estoy sintiendo ahora es un escenario completamente diferente, es una versión completamente diferente mía, por lo general mucho más amplia, y no nos damos el permiso de convertirnos en esa experiencia más amplia solo porque un recuerdo nos está impidiendo entregarnos a esa experiencia, porque un recuerdo nos dice cómo deberíamos de vivir esta experiencia porque siempre la hemos vivido de esta forma. Entonces, esto nos abre un panorama muy amoroso donde nos lleva a preguntarnos constantemente, ¿esto que estoy haciendo, esto que estoy viviendo, es algo coherente con lo que estoy sintiendo o es coherente con un recuerdo? ¿Esto lo estoy viviendo porque siempre lo he vivido así o lo estoy viviendo porque la vida me está invitando a vivirlo de esta forma? Cuando yo me atrevo a soltar eso que yo pensaba que era, la vida se convierte en una posibilidad porque me empiezo a ver a mí como una posibilidad. Es decir, ¿por qué muchas veces sentimos que no somos capaces de cambiar la realidad? Porque no percibimos la realidad como una posibilidad, la percibimos como una consecuencia, la percibimos como una directriz o una instrucción natural a algo que somos nosotros. Si tú ves tu realidad y dentro de tu realidad tú dices, esto no es una posibilidad, es lo que es, es porque no te ves a ti como una posibilidad. ¿Y qué significa verte a ti como una posibilidad? Saber que esas maneras de ser tuyas, tanto positivas como conflictivas, son una posibilidad que tú has elegido dentro de muchas otras posibilidades. Entonces, tu identidad es una posibilidad. Cuando tú te ves a ti como una posibilidad y no como una cadena a la que constantemente tú estás atado. Tú empiezas a percibir el mundo como una posibilidad y empiezas a percibir tu realidad como una posibilidad que tú has elegido. Esto no transforma la realidad en sí misma, pero esto transforma el hecho de que no estás condenado a vivir la realidad que tú estás viviendo. Es decir, que de cara al futuro, tú tienes la capacidad de elegir qué otras posibilidades puedes llegar a vivir. Si bien ante la realidad que ya estás viviendo no puedes hacer nada porque ha sido una realidad manifestada, de cara al futuro sí que lo puedes hacer. Si elegiste esta posibilidad en función de haberte elegido a ti dentro de una posibilidad, ¿por qué no te eliges ver de una forma diferente para poder acercarte a una experiencia más amplia, poder ver que dentro de esta experiencia más amplia hay muchas posibilidades y dentro de esas muchas posibilidades tienes la capacidad de elegir? La riqueza de esta información
no radica en la realidad ni en la posibilidad que tú estás viviendo, radica en el poder elegir ser quien quiero ser. Puedo elegir ser un recuerdo o puedo elegir convertirme en eso que ahora mismo estoy sintiendo que me lleva a descubrir cosas nuevas de mí, para que al descubrir cosas nuevas de mí yo pueda seguir eligiendo una posibilidad que sea más coherente con eso que ahora estoy viendo de mí. Esto es profundamente revelador y esto es profundamente satisfactorio porque el proceso de crecimiento de una conciencia se basa en entender que lo que ha elegido hasta este momento de su vida ha sido una posibilidad que antes no fue vista como posibilidad y simplemente fue vista como un único camino. Por ejemplo, si tú volteas a mirar tu pasado, si tú volteas a mirar tu historia, tú no eres la misma persona que fuiste cuando eras niño, ni eres la misma persona que fuiste cuando eras adolescente. Tú le llamas, he ido creciendo y seguramente si tú te pones a revisar en tu historia, habrán muchos aspectos que tú dices, yo no hubiese vivido esto. Claro, no lo hubieses vivido porque no tienes la información que ahora mismo tienes. Esto no se basa en información, esto se basa en posibilidad. Si tú tuvieras la posibilidad de haber elegido ser alguien diferente en los distintos acontecimientos de tu vida, lo hubieras elegido. Pero ¿por qué no lo elegiste? Porque pensaste que no habían otras opciones, porque pensaste que no había otra posibilidad, porque pensaste que esto soy yo y así es como debo de vivirlo. El camino es corto y es estrecho. Si yo baso esta perspectiva en mi realidad actual y en lugar de mirar al pasado, la volteo hacia el futuro, es exactamente igual. Eso que tú piensas que te toca hacer, eso que tú piensas que no hay otra manera diferente de vivirlo, solamente es una posibilidad que visto desde una conciencia más amplia llamada madurez o llamada futuro, pero que la puedes traer al presente, solo es una posibilidad y estás eligiendo entre muchas otras posibilidades que todavía no contemplas. Entonces, mis estados, los estados emocionales en los cuales fundamento mis decisiones, son una posibilidad. Los pensamientos que me llevan a mí a generar cierto tipo de conductas son una posibilidad. Las reacciones que tengo ante los diferentes acontecimientos son una posibilidad. Pero ¿cómo hago yo para poder actuar de forma diferente, sentir de forma diferente? Pues no actuando, no haciendo hasta que no contemple otras posibilidades. El problema es que vamos tan en automático que en el momento en el que ocurre algo, pensamos, sentimos, hacemos, porque soy así. Y no soy consciente que la mente es tan rápida que ese soy así en realidad es un recuerdo. Cuando ocurre algo, me doy el permiso de pensar y de sentir lo que estoy sintiendo sin actuar, siendo paciente, siendo amoroso, entiendo que esto es una posibilidad y no voy a hacer nada hasta que no pueda contemplar las posibilidades que puedo tomar a partir de este momento. Ahí es donde yo empiezo a recuperar mi capacidad de decisión. Ahí es donde yo puedo decir, no voy a hacer nada hasta que mi capacidad de elegir no se exprese y no se manifieste. Y mi capacidad de elegir no funciona de forma reactiva y de forma automática, casi que inmediata. Mi capacidad de elegir surge en el momento en el que yo soy consciente que puedo elegir. ¿Y cómo voy a ser consciente de que puedo elegir? Sabiendo que puedo tomar un camino u otro camino o múltiples caminos. Pero si yo no me percibo como una posibilidad, no voy a ver esa capacidad de elegir porque voy a tener de frente un escenario que me toca vivirlo y me toca vivirlo como lo estoy viviendo. La libertad no radica en actuar en función de lo que tú quieres. La libertad radica en entender por qué quieres lo que quieres, que te lleva a actuar. Cuando tú empiezas a tener esta perspectiva de que la vida es una posibilidad y que yo mismo ahora estoy siendo una posibilidad, tengo la oportunidad de cambiar, tengo la oportunidad de transformarme, tengo la oportunidad de pasar del miedo a la alegría, tengo la oportunidad de pasar de la contracción a la expansión, tengo la oportunidad de pasar del dolor al amor en este acontecimiento.
Cuando soy consciente que incluso si no soy capaz de sentir algo diferente a lo que estoy sintiendo ahora mismo, se debe a que no lo estoy viendo, más no porque no haya otra alternativa. Entonces el escucharme en lugar de recordarme me lleva a experimentar libertad y esa libertad me lleva a sentir expansión, a sentirme expandido con la vida. ¿Por qué elegiste lo que elegiste? Aplica para cualquier decisión, tanto una decisión trascendental como una decisión superficial. ¿Por qué elegiste lo que elegiste? ¿No tenías otra alternativa o no viste otra alternativa? ¿Lo hiciste porque lo sentiste o lo hiciste porque lo recordaste? Cuando tú vives en función de tus recuerdos, constantemente vas a ir reforzando tu identidad. Cuando tú vives en función de lo que escuchas, constantemente vas a ir descubriendo cosas nuevas de ti. Y después me pregunto, ¿cómo hago yo para romper patrones si ni siquiera soy capaz de darme el permiso de soltar lo que recuerdo de mí? Porque siempre voy a ir actuando en función del cómo me recuerdo. Cuando yo paso de él, yo nunca he sido una persona voy a darme el permiso de ser una persona amorosa. Siento miedo, por supuesto que siento miedo. El miedo no es un obstáculo, el miedo simplemente es información. Cuando yo me doy el permiso de atreverme a entregar eso que quiero entregar, más allá del cómo lo recuerdo, ahí es donde surge la posibilidad de transformarme y de decir, yo también soy amoroso, yo también soy abundante, yo también soy romántico, yo también soy libre, yo también soy consciente, yo también tengo la capacidad de decidir. Y ese es el regalo que te brinda el escucharte. Y ese es el regalo que te roba el recordarte.